Parlamento Andino, trabajando con el pueblo. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Les damos la más calurosa bienvenida a este tercer módulo gratuito de liderazgo comunitario internacional. Felicito a los diferentes ponentes de este módulo y también los invito a formar parte de este gran objetivo de capacitación siguiendo nuestras páginas Facebook, Instagram y todas las redes sociales. Bienvenidos y sigamos en este módulo. Comunico desde Puente Piedra, Lima, Perú. Un gusto poder participar en este curso. Agradezco al parlamentario andino Fernando Arce y desde el distrito de Puente Piedra estamos presentes en el apoyo por querer aprender y generar nuevos líderes. Este curso es muy importante y nos sentimos motivados. Desde la región imperial del Cusco, un saludo fraterno. Un saludo para nuestro parlamentario andino, licenciado Arce, y a cada uno de los presentes. Agradezco una vez más la invitación. Entiendo que, como bien lo explicaste, teníamos preparado la presentación de un colega nuestro, pero siendo que ha tenido una pequeña dificultad por el momento, con mucho gusto me comprometo a compartir. Y en esta ocasión ya no tanto como una ponencia, sino quizás como una forma más docente de poder intercambiar ideas, de poder pensar un poco el tema del liderazgo desde la perspectiva del tema ambiental. Creo que no es desconocido para todos los que participamos hoy aquí en este evento de que uno de los problemas y los retos más grandes que nuestro planeta tiene y nuestro país, por supuesto, es de lograr mitigar los efectos de calentamiento global que ya se han visto y cómo han causado muchas catástrofes en Latinoamérica y en el mundo. Por desgracia, como ya sabemos también, normalmente los países que más terminan pagando las consecuencias de estos efectos del calentamiento global son los países más pobres o con más necesidades. Entonces, creo necesario que como líderes regionales, locales, podamos comprender, manejar los términos que estos conceptos tienen y, como bien señalaba en Marshall, un economista canadiense, estamos hablando en la época de la aldea global. El mundo de la globalización ha traído nuevos paradigmas, ha traído nuevos retos, y es importante, creo, pensar estos conceptos en el marco de la inserción global y la globalización. Como dije desde un inicio, no estaba previsto mi presentación, pero con mucho gusto participo y voy a utilizar una presentación que, si bien es cierto, no es mía. Tuve la oportunidad de participar de esta presentación y voy a hacer la mía. Es una presentación de la Universidad Científica del Sur y voy a valerme de esta presentación para ir discutiendo, y en esta ocasión, como dije, me gustaría quizás en el camino ir preguntando, y obviamente su participación va a enriquecer, creo, este debate, estas conversaciones, por lo que les pido que cuando haga las preguntas también ustedes puedan preguntar o podamos interactuar para así este curso pueda tener y lograr el objetivo, que es entender básicamente la problemática del calentamiento global, la problemática ambiental que enfrentamos no solo como país, sino como comunidad global, y algunas respuestas que podríamos esbozar, ya sea una respuesta desde el gobierno local, del gobierno regional, gobierno nacional, gobierno supranacional o instituciones supranacionales, o muchos también puede ser desde nuestra casa, desde nuestra familia, desde nuestros propios modos de vida y actos de vida. Bien, si me permites compartir mi pantalla, tengo aquí la presentación que ya hice referencia, creo que es acá. Vamos a ver. Bien. El objetivo de esta presentación, como ya lo dije en un inicio, es un poco reflexionar respecto a la problemática ambiental global y su influencia que tiene en nuestro país. Como líderes, como ya mencioné, dentro de nuestras comunidades, sería muy erróneo pensar que nuestras acciones no tienen implicancias o efectos en la forma como estos se desarrollan en el ámbito global. Si yo les pregunto, como aquí lo planteo,
¿cuál sería el problema ambiental más grande que afronta nuestro país? ¿Qué responderían? Tres respuestas, tres personas, por favor. ¿Qué responderían? ¿Cuál sería, a su criterio, la problemática más importante y acuciante de nuestro país en términos ambientales, que hay que resolver como líderes, que tenemos que comprometernos a trabajar para resolverlo? Intervenciones, por favor. Alguien que levante la mano, si me facilitan. ¿Cuáles serían, a su juicio, el mayor o los mayores problemas ambientales que afronta nuestro país? ¿Algún voluntario? A ver, chicos, sé que es tarde, que sé que es hora, pero sé que aquí hay valientes, así que vamos, aliéntese. Doctor, buenas noches. Paola Adelante. Casa le saluda desde Cusco. Bueno, previamente agradecerle por la ponencia que va a brindar. Me parece importantísimo el tema ambiental, es un tema transversal. Y bueno, para mí uno de los pilares y la problemática que viene afectando a todos los niveles de gobierno y especialmente a los gobiernos municipales es el problema de la basura. Ese problema a su vez está pues provocando otro tipo de problemas ambientales, pero principalmente para mí ese sería un problema urgente de resolver. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, la basura, correcto. Uno más o dos más para luego ya pasar un poco a explicar. Bueno, yo A ver voy si a me ayudas, cooperar. Kevin, a dar paso, por favor. ¿Aló? Sí, Sí. adelante. Mira, bueno, yo quiero animar un poco a los compañeros siguiendo la misma sobre el tema de la basura. Bueno, nosotros en realidad sabemos todo que el tema de los cambios climáticos global, en el tema de del mar, muchos años nosotros como seres humanos hemos sido inconscientes en cómo el plástico y todas esas basuras que se desechan hacia el mar y con el tiempo eso ha afectado a los peces y los peces, bueno, consumen la basura plástica y de ahí, bueno, y es todo una cadena, un círculo. No va a ser fácil para que todos nosotros limpiemos todos estos años, pero creo que falta también más que nada una educación desde las mismas industrias, las mismas empresas que fabrican plástico para las Coca-Cola, para las bebidas o eh, ahora no hay una visión global de que existan países, o si lo hay, son muy pocos, que produzcan productos que ya deban reemplazar al plástico y a los envasados. Y eso ha provocado, sí, eso ha provocado todo este caos. Eso es como para cooperar, para que los chicos terminen. Está bien, perfecto, le agradezco, me parece muy bien. Entonces, a su juicio, los plásticos es un tema fundamental, correcto. Ya tenemos la basura, los plásticos. Uno más y con eso pasamos a avanzar, y de manera puntual, por favor, para poder tener tiempo de pasar sobre todas las diapositivas. Uno más. Hola, buenas tardes. Adelante. Hola. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Quería hacer mi intervención también con respecto a la pregunta que están haciendo y creo que los principales factores en la contaminación del ambiente también es en el aire, ¿no? Porque muchas veces se ha visto últimamente que en nuestro país ha habido muchas catástrofes, ya sea en la quema de las forestaciones, y esto ha causado muchos estragos ambientales también. Lo último que pasó, por ejemplo, en la ciudad del Cusco. Perfecto, sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Bien, entonces hemos tenido acá tres participaciones muy interesantes. Efectivamente, la basura es un tema
pero no tanto la basura en sí, sino la gestión de los residuos sólidos es un problema que efectivamente afecta a nuestras ciudades y afecta al medio ambiente de una manera muy poderosa. Lamentablemente, como ya lo mencionaron, en nuestro país no existe una política que esté articulada para que se generen y se reuse, haya un buen uso de los desechos que se desperdician en todas las ciudades del Perú. Y lo que es peor, en el Perú, lamentablemente, cuando bien podría trabajarse con el sector privado, no existe la voluntad ni la predisposición para que se pueda gestionar el reuso y un uso mucho más aprovechable dentro del concepto de la economía circular que hoy en día se maneja. Concepto que a mi juicio va a revolucionar, ya está revolucionando en unas partes de Europa, el concepto de que un producto debe tener múltiples usos y una vez que y debe ir de manera circular, de modo que no desaprovechemos lo que está en el ambiente. En el Perú hay un trabajo, pero es muy lento respecto a cómo nuestras ciudades se generan y gestionan sobre todo el uso o el aprovechamiento de los residuos sólidos. Entonces ahí hay una tarea muy grande como líderes regionales o locales para que se gestionen de manera efectiva quizás métodos para acumular esos recursos, esa basura que se genera y luego generar potencialmente gas, generar otra vez quizás residuos que puedan ser utilizados en distintos tipos de industria con que tengamos. Chicos, un segundo. Bien. Entonces, eso por un lado. En el tema de los plásticos, sin duda, en el Perú se ha intentado atacar ese tema, se hizo una ley, como ya lo conocemos, la ley de que impedía o evitaba el uso plástico en el Perú, fue las bolsas plásticas, fue una ley que sin duda no ha tenido efecto real y ha quedado básicamente como un saludo a la bandera. Si bien es cierto, hay la ley, pero todos sabemos que lo único que logró esa ley quizás es incrementar los costos para los que producimos y para los que compramos, ya que cuando uno va al supermercado, las bolsas que antes te regalaban hoy te cobran. Y creo que no ha sido no es una ley que realmente haya atacado el fondo del problema. Entonces, en el tema de los plásticos, efectivamente, hay un trabajo muy fuerte que hacer. Respecto al aire, creo que los que vivimos en las ciudades grandes como Lima podemos corroborar efectivamente que es un tema tremendamente dañino y que es muy poco lo que se está haciendo. La contaminación ambiental en Lima, sobre todo en la parte del centro de Lima, es uno de los lugares más contaminados del país y probablemente de las ciudades más importantes del mundo, es una de las ciudades más contaminadas del mundo. En ese sentido, creo que no solo la contaminación ambiental como la conocemos, sino también el ruido a lo que se conoce como la contaminación auditiva. Pero bien, de estos 3 puntos que ustedes muy bien han señalado, yo también agregaría, creo yo, que hay otros problemas que son muy relevantes, muy importantes en nuestro país y que ya lo iremos discutiendo en lo que queda de la presentación. Me refiero básicamente a el problema de los glaciares. La desglaciación es un fenómeno que lamentablemente está afectando poderosamente a nuestro país, y no solo a nuestro país, sino a toda la cordillera de los Andes que hoy conocemos. Muchas personas que ya quizás mayores, de la tercera edad, que tuvieron la suerte de jóvenes de visitar Yanganuco o visitar Ancash, dan fe, y también hay videos, hay evidencias de que efectivamente, lamentablemente, el tema de los glaciares, la desglaciación, es un fenómeno que está y que va en un proceso muy acelerado, y que eso implica pues no solo la pérdida del ecosistema paisajístico que muchos admiramos y valoramos, sino va a ser y significar básicamente la pérdida de agua dulce, que es lo que nos da la vida y nos alimenta día a día en las grandes ciudades. Por lo tanto, la desglaciación, creo yo, en nuestro país en particular es un elemento fundamental de este tema. Lo hablaremos más adelante a más detalle. Otro tema que es crucial, incluso los organismos internacionales se han referido con preocupación, es la rápida pérdida de áreas de bosques en la selva baja del Perú y también en la parte de la selva alta.
Lamentablemente, por ejemplo, en Cajamarca tenemos los bosques de neblina, tenemos en Cutervo el primer parque nacional del Perú que tenía más de 15.000 hectáreas en su inicio cuando se formó y que hoy en día pues prácticamente ha reducido a la mitad. Entonces, la pérdida de área forestal tanto en bosques de neblina como la pérdida de área de bosques y de ecosistemas muy ricos, tanto en la selva baja, constituye una grave amenaza para el desarrollo, la subsistencia y la posibilidad de que nuestras futuras generaciones pudieran disfrutar de estos componentes naturales que tanto valor tienen, pero que tampoco se valora a veces a nivel de la política estatal o a nivel de las relaciones sociales o de la forma como nos organizamos en las comunidades. Muchas comunidades, por ejemplo, y me refiero a Cutervo, por ejemplo, ha permitido que se vaya consumiendo, que se vaya deforestando, cortando los árboles de los bosques del bosque del Parque Nacional, y eso evidentemente en merma de una serie de animales que forman parte de nuestra fauna y que lamentablemente al ver reducido el espacio también van desapareciendo. Bien, hay otros temas más, pero creo que por ahora esos dos temas me parece fundamental en el Perú agregar a lo que ya se mencionó. Sigamos avanzando. Entonces, como ya se decía, la problemática ambiental no es un tema que es un tema en todo caso en el que principalmente interviene la actividad humana. Y por desgracia no hay actividad humana que no contamine. Es otro tema que tenemos que tener siempre presente. Cualquiera sea nuestra actividad que hagamos, siempre va a tener un componente, y como hoy lo catalogan algunos, siempre va a haber una huella de carbono en cada una de nuestras actividades. Mientras a veces más sofisticado es el trabajo que una persona puede realizar, más amplia es la huella de carbono que va dejando. Por ejemplo, un funcionario que trabaja en el centro de Lima y que quizás conduce su camioneta, el hecho de conducir y llegar a su trabajo, o el hecho de usar aviones para trasladarse a dar conferencias o por un tema laboral, eso involucra de que los recursos que la naturaleza ha tenido que dar, los recursos que se han tenido que extraer para poder facilitar y permitir esas condiciones para que esa persona pueda trasladarse desde su casa hasta su trabajo, involucra una enorme cantidad de recursos que permiten evidentemente el desenvolvimiento de esas actividades. Entonces a esto le llaman muchos especialistas la huella de carbono. La huella de carbono que hoy en día ya incluso en Europa se tiene mucho más mapeado, y que creo que en nuestro país todavía estamos un poco atrasados. Por eso que es importante entender esto, que si bien es cierto, nuestras actividades humanas, por más que queramos evitar, siempre van a tener un componente de huella de carbono, es importante conocer y reconocer que así como hay en cada actividad que hacemos, tenemos necesariamente un componente de contaminante, pero debemos conocer de qué manera como líderes nos comprometemos también a utilizar y a tener acciones que conlleven a neutralizar esa huella de carbono que cada uno como individuo dejamos como en el ambiente y para nuestro planeta. Por eso que es importante, creo yo, conocer esto que estamos aquí discutiendo conjuntamente con ustedes. Conocer los efectos negativos que nuestras acciones tienen es fundamental para poder, en todo caso, encontrar y entablar acciones de mitigación para este fenómeno. No sé si recuerdan, pero había un gran economista o gran académico que en su momento hizo planteó una tesis, ¿no? La tesis de Malthus, que creo que lo leímos todos en el colegio, en donde la población crece en población aritmética y la comida en proporción geométrica, creo, si mal no recuerdo, o al revés. Pero en palabras sencillas quería decir que la población crece mucho más rápido
de lo que crece la disponibilidad de alimentación en el mundo. Y claro, naturalmente, mientras más población tengamos, mientras más alimentos se va a necesitar para alimentar al resto de la población. Como ya saben, y actualmente ya estamos alrededor de los 8 billones de habitantes en el planeta, y evidentemente también esa situación genera presiones a los campos de cultivo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un mapa de distribución global de la población y naturalmente sabemos que principalmente dos países, bueno, la parte de India, China y Bangladesh, quizás son los países con una población muy, muy importante. China con cerca de 1.400 millones, la India igual, ya entiendo yo casi superando a la China, y luego tenemos Estados Unidos también con cerca de 350 millones de habitantes. Entonces, la sobrepoblación para algunos también es un problema debido a que, evidentemente, mientras más población hay, más presión hay de generar más recursos, de producir más. Por fortuna, creo yo que en este punto hay la tecnología que ha venido a la ayuda del hombre y nos ha permitido también, en todo caso, responder a través de mayor productividad de la tierra o a mayor cantidad de producción de alimentos, lo cual incluso ha llevado pues a los temas de la generación de productos transgénicos, que también tiene un problema porque se replica y repercute en la calidad de los productos que consumimos, ya que los productos transgénicos, que básicamente los promueve y los producen países como Estados Unidos, de algún modo u otro no hay una forma de saber el efecto que pueden tener estas modificaciones genéticas en los alimentos, si es que pensamos quizás en 50, 100 años. No hay estudios que puedan demostrar que efectivamente la manipulación genética de estos alimentos o de estos productos de nuestra alimentación no puedan surtir quizás algún efecto negativo dentro de 50, 60 o 100 años. Y ya hoy en día los alimentos transgénicos están muy presentes en muchos mercados internacionales y en muchos países del mundo. Aquí es un tema muy interesante porque nosotros como país, creo que recordando un poco nuestros primeros ciclos de realidad nacional, nos enseñaron pues de que tenemos uno de los países más biodiversos del planeta, más de 80 microclimas, y naturalmente aquí creo que es un tema importante velar porque nuestra caracterización muy particular de país, quizás que tiene microclimas y por lo tanto produce productos de gran valor y un valor diferenciado, porque no siempre estos productos se pueden producir quizás a gran escala por la falta de espacios geográficos, pero que sin embargo hoy en día están teniendo mucho valor en los mercados internacionales. Así que es un tema a evaluar, creo yo. No sé qué opinan ustedes, pero yo sí considero que hay que cuidar mucho que nuestros productos orgánicos, sobre todo, puedan mantenerse y podamos potenciar estas cadenas y incentivar estas cadenas de valor, como ya se viene haciendo, quizás no a la escala que deseamos, pero que ya se viene produciendo en el país productos orgánicos de exportación. Bueno, esto es la estimación que se tiene para el 2030, más de cerca de 9.000 millones de personas. Evidentemente, es sin duda, con el incremento de las personas, no solo viene el tema de la presión, el tema de alimentos, sino que también viene otro componente, que es, mientras más personas hay, más energía consumen. Y la energía casi siempre también imprime una huella de carbono importante en el país o en el mundo, y es un tema que lo hablaremos en su momento también como un tema relevante, muy relevante dentro de la adquisición de conciencia ecológica y conciencia de cuidado del medio ambiente.
Bien, tenemos aquí el concepto de globalización entonces. ¿Cuántos creen que la globalización es un fenómeno reciente o ya es un fenómeno mucho más antiguo? Me gustaría saber sus opiniones para un poco hacerlo interactivo. ¿Qué entienden por la globalización y si creen que es un fenómeno reciente? A ver, dos participaciones cortas, sí, por favor, para poder avanzar con la presentación y para que esto no se convierta en un monólogo. ¿Aló, se me escucha? Se te escucha, por favor, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. La globalización es un proceso, de hecho, que tiene sus raíces en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya se estaba empezando a esbozar conceptos de globalización desde la etapa industrial de Europa, ¿no? Ya cuando empiezan a extenderse estas industrias transnacionales. Nosotros somos un país tocado justamente por un par de estas, ¿no? Entonces, es un concepto que preexiste incluso a la guerra. Entonces, tiene bastante historia, ¿no? Algo así como, Muchísimas gracias. sí, eso, solamente eso. Sí, no, muchísimas gracias. Muy acertado, yo coincido contigo, pero me gustaría escuchar una participación más antes de quizás redondear la idea que muy bien lo ha señalado y que espero una participación más. La pregunta es, ¿qué entienden por globalización? Y la segunda, ¿es un fenómeno reciente o ya es un fenómeno que viene antes? ¿Qué entienden por globalización? Sí, acá tenemos, no tiene nombre, pero Fiorella León, creo, levantó la mano. Fiorella, a ver, adelante. Fiorella León de Tineo. Te escuchamos, Fiorella. Aló, doctor. Buenas noches. Gracias por la participación. Sí, la globalización con el incremento de las transnacionales prácticamente es un problema social, doctor, que está influyendo mucho en el mercado nacional de aquí del Perú. De hace prácticamente desde que llegaron las transnacionales, más de 20 años. Muy bien, perfecto. Entonces, mi opinión es que ¿qué podemos hacer mediante este problema que se está suscitando? Y ya viene con la competencia en cuanto a nuestros productos, doctor, nacionales con los productos internacionales. Gracias. Correcto. Muchísimas gracias. Bien. Perfecto. Bien. Ambos han acentuado un aspecto u otro de la globalización. Efectivamente, la globalización es un aspecto complejo, no es un aspecto sencillo, pero coincido plenamente con que este no es un fenómeno reciente. Y como ustedes saben, quizás, y de acuerdo a algunos que han estudiado este fenómeno, lo consideran que la primera globalización quizás se dio cuando los españoles o portugueses llegan a América y empieza la expansión. Eso quizás es el referente histórico más lejano que se maneja en este campo, y razón no les falta, porque claro, un componente de la globalización es la posibilidad de trasladarse grandes cantidades de personas de un espacio geográfico a otro y de interactuar, quizás de que la fuerza laboral de un país pudiera salir fuera de sus propios confines para interactuar con otros mercados, con otras realidades, con otras culturas, con otras sociedades. Y creo que, de acuerdo a esta literatura, efectivamente, en este entender, un primer paso fue efectivamente la llegada de los españoles a América, como una primera etapa de la globalización, que fue una globalización naturalmente cruenta, violenta, en donde ya todos conocemos las desgracias que causó el maltrato a nuestro patrimonio cultural, a todo lo que valoraban nuestros antepasados, pero que luego,
ya tenemos otra etapa, de acuerdo a lo que estas teorías plantean, y es que a inicios quizás del siglo pasado, 1900 tanto, hubo otra ola de intento de querer salir fuera de las fronteras y visitar otros mercados, la circunnavegación se mejoró, los sistemas de comunicación mejoraron, de transporte mejoraron, la invención del barco, los aviones facilitaron el movimiento a través de personas a través del mundo, y se iría como lo que para esta persona considera un segundo periodo de la globalización. Ese segundo periodo ya no fue tan característico como el primero en el término de violencia, de masacres, sino ya fue un fenómeno mucho menos cruento y obviamente menos doloroso quizás también, ¿no? Porque en esa época, por ejemplo, no se necesitaba visa para que una persona pudiera ir de Perú a otro país, a Europa o viceversa, y entonces eso cambió. Lamentablemente eso cambió con la última forma de globalización, pero intentaremos definir la globalización en todo caso recogiendo lo que es esta definición, que es un proceso económico. ¿Por qué proceso económico? Porque la gente se mueve de un espacio geográfico a otro normalmente en búsqueda de oportunidades laborales. Algunos lo hacen simplemente por conocer, pero siempre para poder vivir en otro país o en otro espacio geográfico vas a necesitar una forma de ganarte el alimento, ganarte el sustento. Por lo tanto, hay un componente económico marcado. Muchas veces, en el caso nuestro, pues somos un país muy rico en todos los componentes. Por lo tanto, evidentemente, algunos vienen básicamente por nuestros minerales, pero también hay otros componentes, evidentemente, que facilitan eso. Y entonces, desde esta perspectiva, la globalización sí tiene un componente económico poderoso. Hoy en día, como ya lo señalaron, lamentablemente muchas transnacionales, por ejemplo, con el afán de poder sacar productos ricos con los que contamos, vienen a nuestro país, aprovechan al máximo esos recursos y se los llevan, como es el caso de los minerales, y se los llevan sobre todo sin mayor valor agregado, que es quizá lo trágico de esta historia. Es un componente político, efectivamente, porque se necesita voluntad política también para que a través de las organizaciones internacionales, pues quizá del consenso de Washington, la creación de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las organizaciones supranacionales, como incluso tenemos en América Latina la Comunidad Andina de Naciones, el Parlamento Andino, la Unión Europea y otras similares organizaciones en África y Asia, han hecho pues y han facilitado de que cada vez las personas y la unión de estos países, la unión política de estos países que han tenido, ha facilitado el movimiento de capitales, el movimiento de personas, el movimiento quizá de recursos de unos mercados o de unas regiones a otras o de un país hacia otro. Entonces el componente político en la globalización es fundamental. Por eso, proceso económico, sí, político también, porque las organizaciones políticas, a medida que se estructuran, a través quizás de las Naciones Unidas, la OEA, la Comunidad Andina de Naciones, la Unión Europea y muchas más, son los fenómenos políticos que son utilizados y vistos como catalizadores de esta globalización. Luego tenemos el componente social y cultural, que ya también se mencionó, que sin duda es importante y mucho más para nosotros como un país milenario, que tenemos una herencia de un valor sumamente incalculable y que de verdad subapreciado quizás en muchos de los casos. Como decía el otro día cuando tuve la suerte de hablar con ustedes, en el Perú tenemos tantas maravillas, pero lamentablemente solamente son pocas las que básicamente se conocen en el mundo. Entonces, nuestro legado cultural, hay mucho turismo cultural en el Perú, ¿no? Por ejemplo, mucho se habla de que el Perú es un país atractivo, gastronómicamente, por ejemplo. Mucha gente viene por nuestra deliciosa y exquisita comida, y mucha gente, sobre todo los asiáticos,
sobre todo los japoneses, cuando uno conversa con ellos y dentro de las encuestas que se realizan sobre su valoración que hacen del país, el componente que más atención tienen, o uno de los componentes que más atención le prestan y más interés es el tema cultural, el tema de la enorme historia, la enorme, el enorme peso de siglos y siglos de cultura y de civilización, y que causa asombro e interés en este tipo de turistas. Y claro, con estos aspectos culturales, políticos, económicos, entonces, al haber esa interacción entre todos estos procesos, es que empieza a haber una interdependencia entre los países, pero ya no solamente países de la región, sino ya a una escala global. Por eso es que yo empecé diciendo, vivimos en la época de la aldea global, porque hoy en día, gracias, para algunos quizás debido a, no gracias a, debido a la globalización o gracias a la globalización, dependiendo quién está a favor o en contra, hoy se puede tener la posibilidad de que lo que se produce en un pueblito muy pequeño, si se tiene acceso a la tecnología, si se tiene acceso al internet y a las tecnologías de la información y la comunicación y a los mercados sofisticados, tranquilamente un producto de un pueblito como, digamos, Huaya, allá en la hermana, en nuestra provincia de Fajardo, en Ayacucho, pueda quizás producir algo que le interese a los mercados europeos, a los mercados asiáticos, o al mercado norteamericano, o al mercado escandinavo, o al mercado australiano. Entonces, eso antes no se podía, eso antes era impensable. Sin embargo, hoy en día eso es totalmente posible y es más, en algunos casos, algunos emprendimientos, sobre todo en la selva del Perú, entiendo ya se está dando. Entonces, redefiniendo un poco el concepto de globalización, este proceso económico, político, social y cultural que genera una creciente interdependencia entre los países que le da un carácter global. Evidentemente, no todo es color de rosa, como ya lo mencionaron antes, tiene sus bemoles, tiene sus desventajas, y una de las desventajas efectivamente es de que quizás la globalización no ayuda y no coadyuva al fortalecimiento del cultural de una nación, sino que al contrario trata de uniformizar las costumbres, las formas de vida, y eso también va en detrimento de la riqueza cultural de cada nación. Entonces, esos son aspectos que considero necesario tenerlos siempre presente cuando nos refiramos a la globalización. No he hablado del aspecto financiero, que es otro tema muy importante dentro de la globalización. Los mercados financieros están muy interconectados y por lo tanto la posibilidad siquiera de que un país pueda aislarse del sistema internacional es nula, porque simplemente implicaría que en pocos meses su capacidad de comprar o vender cosas desaparece. Y eso es uno de los efectos de la globalización. Lamentablemente vivimos en una sociedad totalmente interdependiente, de modo que obliga y hace necesario que los países ya no solo piensen como naciones, sino como naciones que son parte de un conjunto de organismos internacionales con los que se tiene que trabajar de manera articulada. Naturalmente, la globalización, un componente fundamental es la industrialización. Y la industrialización básicamente es eso, es por lo que dice aquí en la slide, ¿no? Es la posibilidad de producir a gran escala productos, maquinarias. Entonces, la industrialización para muchos es un fenómeno que acompaña la globalización y que es causante para muchos del resquebrajamiento de nuestro medio ambiente. No, y para los que ven el componente social, demográfico, básicamente la industrialización, para algunos de ellos significa la pérdida de trabajo, porque cada vez que se tecnifica, se agrega más ciencia, más tecnología, menos posibilidades hay de que quien antes trabajaba quizás ensamblando ya se vuelve dispensable. No obstante eso, creo yo que en el campo de la industrialización
hay un componente muy importante que ha venido a jugar un rol pivotal en este aspecto, y que es el rol de la ciencia y la tecnología. Si bien es cierto lo que dije en el sentido de que con la industrialización quizás vamos perdiendo nuestra capacidad, vamos perdiendo muchos trabajos debido a de que los procesos se vuelven más automatizados. No obstante eso, hemos visto de que nuevos espacios, nuevas tecnologías han irrumpido los mercados y han creado nuevas posibilidades, tales como el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, que se manifiestan claramente a través de el Internet de las cosas, el comercio electrónico, los desarrolladores de software, que es toda una industria en la cual yo considero que como país podríamos y deberíamos afianzarlo, porque es una industria o es un sector que quizás viene a utilizar la gente que quizás ya no va a poder trabajar en tema industrial, pero que con una adecuación, con una capacitación, tranquilamente podríamos reeducarlos para poder entrar con fuerza a un nuevo sector, que es el sector que sin duda alguna va a quedarse por mucho tiempo y que va a ser muy importante, sobre todo, que ya lo hemos vivido, creo, en esta época de la pandemia y hoy post pandemia. Los temas digitales y tecnológicos y la virtualidad, el hecho mismo que acá hoy estemos interactuando con todos ustedes era impensable hace unos años atrás nada más, y sin embargo hoy en día a través de estos mecanismos podemos encontrar espacios de conversación, de mejora, y estoy seguro que en este sentido, si bien la industrialización, la producción de industria, sobre todo en el mundo, contamina bastante, eso no se puede negar, pero creo que al mismo tiempo también impide que, o en todo caso va en detrimento del empleo. Creo que esto se puede corregir, o en todo caso se puede generar espacios para ver otro sector, el sector servicios, que es muy importante hoy en día en la economía global. Creo que los servicios ya en nuestro país forman parte de más del 50% del Producto Bruto Interno. Entonces, ahí hay una oportunidad quizás. Como ya hablaba, la tecnología es un componente fundamental que se tiene que incorporar, creo yo, dentro de los procesos, pero que no debemos mirarlo a la tecnología como solamente un aspecto para producir más, sino que debemos siempre mirarlo, usarlo, la tecnología, para poder adaptarlo a las necesidades de nuestra sociedad de la manera que se pueda ser y disminuir en lo más posible nuestra huella de carbono en todo nuestro actuar y en todas nuestras participaciones. Bueno, este es un concepto de la biotecnología y el tema de la investigación. En realidad, la investigación y la ciencia y la tecnología son consustanciales a las soluciones de los problemas globales. Es más, un país, nosotros lamentablemente hay que aceptarlo, somos un país en Latinoamérica de los que menos investiga. Y las investigaciones que se hacen normalmente no pasan de ser investigaciones básicas, investigaciones que no tienen una aplicabilidad práctica. ¿Cuántos de ustedes quizás que han estudiado o se han graduado han utilizado el conocimiento de su tesis de maestría o de su tesis para optar el grado en el campo en que están? Yo creo que las universidades en el Perú en este campo no han avanzado mucho. Todavía tenemos un enorme espacio, ya que la inversión en ciencia y tecnología es lo único que puede en todo caso ayudar a acelerar los procesos de crecimiento, de desarrollo económico. Y en el Perú, yo hice un estudio cuando trabajé en el Congreso de la República respecto a cuánto se invierte en ciencia y tecnología en nuestro país, en todos los rubros, entre los años 2011 y 2014 o 2015. Y lo que recuerdo es de aquella investigación es que no llegamos ni siquiera
al 0,04% en inversión en ciencia y tecnología. Estamos casi en la cola, al último. Y esto es terrible porque es la ciencia y la tecnología lo que nos puede ayudar, por ejemplo, a mejorar. Es la ciencia y la tecnología lo que nos puede ayudar a reutilizar y a utilizar de manera mucho más óptima los productos dentro de un esquema de economía circular. Hablábamos al inicio de que uno de los principales problemas es específicamente el tema de la basura y el tema de los plásticos o el tema de la contaminación. Y estos temas complejos como son, no tienen no hay una forma mejor, sino utilizando la tecnología, la ciencia y la tecnología para producir nuevos productos, para dar valor agregado a estos residuos y así tener una industria que potencie y valore lo que extraemos de la naturaleza. Ustedes saben que en nuestro país es un país básicamente productor de minerales en el campo minero, producimos bastante, pero la transformación que se hace en el Perú es muy poca. Y qué curioso, por ejemplo, que nosotros desde la llegada de los españoles hasta ahora, ustedes se habrán dado cuenta que todos los años, y desde la llegada de los españoles principalmente, hemos estado exportando oro, hemos estado exportando plata, cobre y muchos otros metales. Y uno se pregunta, dentro del Perú, por ejemplo, ¿cuántas universidades ofrecen un doctorado en ingeniería metalúrgica quizás? ¿Alguien de ustedes sabe si hay alguna universidad que ofrezca un programa de doctorado o de postdoctorado en el tratamiento quizás de metales? ¿Alguien en el Perú, una universidad que ofrezca un doctorado en el tratamiento, en el uso tecnológico quizás de estos productos? No hay. Simplemente no hay ni un solo programa en el Perú que se dedique a eso, pese a que el tema de metalúrgico, el tema minero en el Perú es un componente fundamental por ahora de nuestro Producto Bruto Interno. Entonces, no se le ha dado la importancia debida. Con tan poca asignación presupuestal, con tan poco interés por las instituciones, simplemente no ven el valor. Y hay un componente peor todavía. En nuestro país hay mucho investigador que ha estudiado aquí la primaria, secundaria y quizá la universidad, pero luego ha salido fuera, ha hecho su maestría o su doctorado, y son gente que cuenta con todos los títulos para quizás servir al país, pero el problema es que cuando ellos quieran regresar, las trabas burocráticas que se le pone a los investigadores, a los científicos, es de lo peor, son altísimas. Y los sueldos que se le ofrece a los investigadores simplemente no son competitivos. Para darles una idea, aquí quizás en el Perú los investigadores no están ni con 4.000 soles al mes. Sin embargo, en Chile un investigador está por sobre los 5.000, 6.000 dólares al mes. Entonces esa disparidad hace pues que desincentiva de que la tecnología y la investigación, la ciencia y el desarrollo formen parte fundamental de un proceso de creación y de reafirmación de un país que se mira como un país que quiere hacer las cosas como corresponden. Bien, digamos. Entonces, ya otra vez aterrizando un poco ya los conceptos, aquí hablábamos del medio ambiente, en sí el problema, la problemática ambiental básicamente es que es un problema ambiental, es cualquier alteración que provoca un desequilibrio en un ambiente dado, afectándolo negativamente. Ya lo dije, cualquier actividad humana tiene un efecto negativo en la naturaleza, y por eso que tenemos que pensar de qué manera podemos contrarrestar eso a través de acciones que permitan disminuir nuestra huella de carbono. Y por eso es que la ciencia y la tecnología sin duda es fundamental para lograr este objetivo. Esta foto realmente da mucha pena. Yo creo que los que conocemos y hemos estudiado un poco acerca de la pérdida de masa de hielo en los polos o en nuestro país mismo, es
penoso ver que lamentablemente el nivel al que se viene perdiendo nuestros glaciares es muy preocupante, y en este punto, para el Perú en particular y para los Andes, es muy preocupante porque es el agua dulce, los glaciares son los proveedores de agua dulce que consumimos, y por lo tanto, si estos se pierden, definitivamente genera un gran problema para nuestro país y para el mundo. Otro tema ambiental que tenemos que ver es el tema de la deforestación. Ya lo mencioné al inicio, en nuestro país la deforestación es rampante, no existe un control efectivo, las leyes están, pero están pintadas, no se está dando un control efectivo del tema ambiental y el tema de la reforestación, y creo que como líderes, tanto en el tema ambiental, es fundamental que tengamos conciencia de la importancia de los bosques dentro como un mecanismo útil de prevenir el calentamiento global, de coadyuvar a tener un ambiente mucho más saludable y mucho más apto para nuestras futuras generaciones. Como dice acá, la pérdida de bosques entre el 2001 y el 2016 fue de, mírenme, más de 1 millón de hectáreas. Casi 2 millones de hectáreas hemos perdido en este periodo. Es increíble. Y esto, pese a que nuestro país tiene un área grande y que tiene potencial para forestación y reforestación, creo que aquí tenemos que trabajar duramente si queremos armar toda una industria que nos permita liderar en Latinoamérica quizás el tema forestal. El Perú tiene millones de hectáreas que pueden ser forestadas o reforestadas, y creo que ahí hay que ponerle mucho más fuerza. Los gobiernos locales o regionales están haciendo algunos esfuerzos mínimos, pero creo que necesita una política nacional de Estado agresiva que pueda, como ya lo hizo en su momento hace casi 100 años Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos con el New Deal, que prácticamente sembró árboles por todo el país americano. Y esto tiene varias ventajas, porque la reforestación como mecanismo de mejorar nuestro medio ambiente trae también mucho trabajo en las industrias derivadas, ya sea del tallado de la madera o del papel. Entonces creo que es una industria que tiene mucho potencial en nuestro país y debiéramos verlo con mucho cuidado, y sobre todo que el gobierno pueda generar políticas de Estado que vayan en esa línea para mejorar nuestro país y nuestras futuras generaciones. La contaminación, ya lo dije, la contaminación mata. Lima es una ciudad muy contaminada y creo que tenemos que tener conciencia de que como ciudadanos responsables tenemos que tener y educar a nuestras futuras generaciones con la conciencia de los efectos que la contaminación tiene. Ya mencionaba alguien que participó el hecho de que en muchas comunidades a veces se queman los bosques pensando de que algunos, menos mal eso es menos frecuente, pero algunas costumbres todavía existen en algunos lados del Perú, donde prenden fuego a algunas áreas pensando que eso va a traer la lluvia. Erróneamente, evidentemente. Entonces hay que procurar, evidentemente, que nuestras políticas de Estado sean más serias en el Perú, en Lima en particular, y en las grandes ciudades, los parques automotores se permiten que conduzcan vehículos que son muy antiguos. Tanto así que va contra toda la lógica. Por ejemplo, en el Perú, quien menos paga impuestos es el que tiene un carro mucho más viejo. Eso es al revés en Europa. El que tiene un carro más nuevo es el que menos paga, porque ese carro contamina menos. En el Perú, mientras más viejo es tu vehículo, menos pagas. Entonces, se promueve y se permite de que carros desde hace más de 30 años sigan circulando, causando gravísimo daño al medio ambiente y en particular a cada uno de los que vivimos en las grandes ciudades. Otro tema que está causando mucho problema es la acidificación de los océanos. Este es un problema muy serio. Ustedes saben que gran parte del oxígeno que da vida y que nos alimenta y que nos permite vivir en este hermoso planeta llamado Tierra es básicamente el oxígeno que proviene del mar. El mar es uno de los principales agentes que nos permite tener acceso al oxígeno, y lamentablemente el vertimiento de desechos contaminantes
plásticos, ya lo dijeron, entre miles de productos químicos, está haciendo que el mar se vuelva cada vez más ácido y por lo tanto menos posibilidad existe para que nuestra planta, la flora rica que existe allí, sobreviva y con ello todo el ecosistema que eso significa. Entonces, este es otro tema acuciante, la acidificación de los océanos. Tenemos que cuidar como líderes de que nuestros ríos, nuestros riachuelos, nuestro mar pueda ser cuidado y castigar socialmente, moralmente a aquellas personas irresponsables o castigar a aquellas autoridades que no permiten de que haya una política nacional que afrente estos temas con seriedad y con toda la fuerza que la ley los da. Naturalmente también la deforestación, ya lo dijimos, uno de los efectos fundamentales de la deforestación, evidentemente, también tiene que ver con la pérdida de nuestra biodiversidad. Al no existir bosques, simplemente nuestra flora, nuestra fauna va desapareciendo y causando irreversible daño a nuestro país y sobre todo a nuestras futuras generaciones. Porque si bien es cierto, nosotros somos herederos de un país rico, biodiverso, pero también en cada uno de nosotros como líderes debe existir ese compromiso de que ese ambiente lindo y agradable que hemos heredado también le pertenece a nuestras futuras generaciones, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos. Entonces, ahí es el compromiso de que como líderes entendamos que la naturaleza es un espacio que debemos cuidar, mantener para poder transmitir a nuestras futuras generaciones en las condiciones en las que lo recibo y, si es posible, evidentemente, como es, creo, la intención de esto, mejorándolo o haciéndolo mucho más fácil. Bien, ya mencioné, voy rápidamente, creo que llegando nuestro ponente, ¿me puede confirmar, señor Choque? Sí, doctor, ya llegó, está esperando. Esperamos a que culmine, doctor. Perfecto. Entonces voy culminando, redondeando la idea, la desglaciación, ya se los dije. Esto es un tema muy crítico y muy importante para el Perú. De los glaciares es donde tenemos el agua natural, es de donde nacen nuestros ríos y por lo tanto es muy preocupante ver que en nuestro país muchos glaciares que teníamos en los 70 ya no existen. Ya no existen simplemente porque ya el calentamiento global ya los hizo desaparecer. Entonces, por ejemplo, este es un problema del que no se puede lamentablemente trabajar de manera aislada. Por eso que es importante trabajar conjuntamente con nuestros países del mundo entero. La contaminación y el calentamiento global es un fenómeno que tiene necesariamente que trabajarse articuladamente con los países más grandes y más poderosos. El Perú solamente representamos el 0,2% de la economía global. Por lo tanto, solos no vamos a poder enfrentar este fenómeno. Entonces, es importante que seamos parte de organismos internacionales, que se trabaje en esta línea, que se siga haciendo todos los esfuerzos para que tanto los países como Estados Unidos y la China, que son los que más contaminan, en particular este último, puedan entender la importancia de que hay de tener un debido cuidado de nuestro medio ambiente. El agua no es natural. Todos sabemos que hoy en día el agua se vende embotellada, todos hemos comprado nuestra botella de agua, evidentemente este problema del agua va a ser mucho más acuciante, de acuerdo a varios expertos que hablan sobre el tema. Y evidentemente en África la desertificación es otro efecto de esto, muchas áreas de cultivo cada vez se van convirtiendo en desierto, en lugares inhóspitos, y es también sin duda un tema que tiene que trabajar. Bueno, terminaré con el tema de la matriz energética, que creo que es importante como país, como líderes de su comunidad, tratar de incentivar de que en su comunidad podamos pensar en utilizar una matriz energética que sea renovable, que sea amigable con el medio ambiente. Y eso pasa, por ejemplo, que menos mal que hay muchas iniciativas en el mundo entero donde están intentando tener energías renovables como un sustituto a la energía de carbón,
y creo que es el camino adecuado. Nosotros como país, herederos de una riquísima variedad de energía, tanto fotovoltaica como hidráulica, también tenemos la posibilidad aquí de aunar con la energía eólica. El Perú, de lo que producimos al año en energía, es más o menos 10.000 megawatts de energía anual. De esta, el máximo que hemos utilizado hasta ahora en el pico más alto no supera los 8.000 megawatts. Sin embargo, tenemos potencial hidroeléctrico de generación de energía que superan los 70.000 megawatts, de acuerdo a varias revistas que son expertas en el tema, y de lo cual se dice que se podría incluso llegar a producir la mitad de eso, o sea, 35.000 megawatts. Una cantidad sustancial también existe potencial, evidentemente, energía eólica, energía del viento, energía geotérmica también, y creo que son tareas pendientes que nos quedan como país o como personas, porque hoy en día también hasta los paneles solares creo que podrían servir en algunos, ya se están utilizando en el país. Evidentemente, una foto de también los residuos plásticos, sobre todo que con los que empezamos, es un problema muy grande, sobre todo en los mares. Creo que la situación ambiental resulta fundamental si que queremos formarnos como líderes, agentes de cambio en nuestra comunidad, y si queremos entender el impacto que nuestra actividad humana está causando en el planeta. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que empezar por cuidar nuestras acciones, porque necesitamos que seamos conscientes de que tanto la desglaciación, que tanto la deforestación, que tanto la contaminación ambiental, que tanto la contaminación con plásticos, la contaminación sonora, son temas que afectan dramáticamente a nuestro planeta, afectan la forma como vivimos como sociedad, afectan nuestros comportamientos, cómo interactuamos, y por lo tanto, como líderes sociales, comunitarios, debemos siempre, creo yo, inculcar esta cultura ambiental, esta cultura de cuidado del medio ambiente y de revalorar la grandeza del país y de los recursos con los que nosotros estamos disfrutando, y que tenemos la responsabilidad de mejorarlos si es que queremos transmitirlo en mejores condiciones a nuestras futuras generaciones. Parlamento Andino, trabajando con el pueblo.